Dios le bendiga. Hermano, usted no me va a creer esto, yo estoy nervioso. Tengo unos nervios terribles, no sé, me levanté, desde que me levanté estoy así, nervioso, tiembla y tiembla, no sé por qué. Y entonces recibo una hermosa sorpresa. Tengo mi hermano, está aquí con nosotros hoy, mi hermano mayor. No voy a hacer el chiste de que somos gemelos porque ya tengo ese chiste quemado, ¿verdad? Imagínate. Pero mi hermano, él vive en Boston, Massachusetts, y está de visita hoy con nosotros, y después algo bien bonito tenerlo aquí con nosotros, así que es un día especial. Y veo, obviamente se pone uno nervioso porque no sé si recuerdan la última vez que hablé con ustedes, igual las quejas. Le conté que mi hermano me hizo memorizarme quién era Julio Verne, ¿sí se acuerdan? Y entonces dije yo, si me trago en la Biblia y no me aprende la Biblia, y le da con que me aprenda la Biblia de memoria, me chavé, porque imagínense, no digo para contarlo. Bueno, anyway, es para mí un privilegio estar aquí parado y compartir la palabra. Y mientras oraba en la alabanza, Dios me iba moviendo en ciertas direcciones. Y pues que sea lo que Dios quiera. Bueno, usted sabe, si pueden, la música esa de fondo, si me la pueden quitar porque me distraigo. Empiezo a cantar después aquí. Y según, ¿verdad? Según vayan pasando las cosas, lo que sí es algo que desde ayer yo dije, bueno, esto tengo que decirlo, tengo que empezar con lo siguiente. La última vez que me paré aquí fue el año pasado, o a principios de año, que fue un domingo oficial, me acuerdo que fue el día del mundial, ¿se acuerdan? Y les dije que el gozo se iba a acabar del mundial, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos todavía están celebrando el mundial? Levante la mano. Nadie, nadie, se acabó el gozo. Ni un mes duró. ¿Cuánto duró? ¿Un mes? ¿Una semana? Una semana duró. Le dije que era una porquería, le dije. Pero yo quiero decir algo a ustedes. En el 2004 Dios hizo algo en mi vida y todavía casi 20 años después yo sigo gozoso, como si hubiera pasado ayer. Así que yo no sé usted, pero yo estoy contento, estoy alegre. Amén. Bueno, ajustese los cinturones que esto va a ser un viaje turbulento. Yo le dije a mi hermano, bueno, si me ves predicando con intensidad es pura coincidencia. Y si me conoce desde joven, siempre me ha visto así peleando y gritando. Y dice, tú siempre estás peleando. No, hoy es coincidentalmente hoy. Me tocó predicar, gloria a Dios por eso. Pero el mensaje para esta mañana se titula: El reino sufre violencia. El reino sufre violencia. Así que vamos a trabajar. Saquen sus Biblias. Los que tengan Biblia, los que no, creo que por ahí le ponen en el monitor, digo, si es que están disponibles. Si no, pues yo se lo leo, no se preocupe. Busquen en Mateo 11. Mateo 11. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ya tenía uno, 2 personas, 3 personas. Muy bien, podemos empezar. Dice de la siguiente manera, Mateo 11 dice, Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de aquí en quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
Y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. Dice mi mentor, pastor Rubén Torres, que fue el que me enseñó desde que yo era un cristiano medio carnal. Él siempre me decía, la Biblia tú no puedes leerla, tienes que leerla. Refiriéndose a que no simplemente la leas por encimita, sino que mira lo que estás leyendo, observa y pon atención a lo que estás leyendo. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana con ustedes. Quiero leer esta porción, pero no quiero solamente leerla, quiero leerla. ¿Están de acuerdo? Hoy, yo no sé qué vaya a pasar hoy cuando vayamos a orar. Yo me quiero ir temprano porque hay una pelea de boxeo que no me quiero perder, pero confieso, hermano, yo le abro mi corazón, soy sincero. Yo soy sincero, pero el Espíritu me está inquietando hace rato, así que en cualquier momento esto revienta en 4 cantos, así que no se asuste, no se asuste. Dice así, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús le dio instrucciones a sus 12 discípulos. Jesucristo dio instrucciones específicas. Él se reunió con sus discípulos y le estaba dando una serie de ordenanzas a sus discípulos. En esta porción es bien poderosa porque cuando estamos hablando y aparece Juan en escena, Juan el Bautista es un personaje bien peculiar. Imagínense, Jesucristo dice que nació de mujer, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Imagínense usted, y hasta ese era, como dicen en el mundo del boxeo, ese era el mejor libra por libra. El GOAT lo coronaron ahí con todos los campeonatos. Pero ese campeonato lo tenía Moisés. No había nadie más grande que Moisés, que vio a Dios cara a cara y trajo los mandamientos. En el pueblo hebreo todavía es la hora que reconocen a Moisés como el más grande. Pero Jesucristo dijo, no, Juan el Bautista es el más grande. Bueno, no sé si en tamaño, pero sí en lo que estaban haciendo. ¿Y por qué Juan el Bautista es tan importante para nosotros? Porque eso depende de cómo tú lo mires. Juan el Bautista fue el primer profeta que salió hablando la palabra de Dios luego de 400 años de silencio de parte de Dios. Quiere decir que Dios se quedó callado en la boca, no habló nada, se acabaron las profecías, 400 años y aparece un loco en el desierto vestido de camello profetizando, reconocido como profeta. Eso si lo miramos nosotros. El primer profeta después de los 400 años de silencio. Pero si lo miramos desde acá, dice Jesucristo que ese es el último profeta. Después de él no se levantó más nadie. Porque no hacía falta. ¿Por qué? Porque los profetas te venían anunciando y te venían declarando en la escritura algo, una revelación. La revelación de Jesucristo. Y ya cuando Jesucristo aparece, ya no hace falta más nadie que hable de él. Porque él mismo habla. Solito, nadie lo manda, él mismo habla. Solito se revela y él revela al Padre. Ya no hace falta un profeta que se levante anunciando como si fuera Antiguo Testamentario, porque ya todos los profetas que iban a hablar, inspirados por Dios, hablaron. De ahí en adelante, toda persona que se levante con un don profético, que se le reconoce como profeta, y yo pues, mi sugerencia para la gente, los que nos miran por internet y en medio mundo, esos profetas deberíamos escribirlo con P minúscula para hacer la diferencia, porque mucha gente se confunde y se cree que cuando hablan de profetas se cree que uno pues es como Moisés con una vara y uno es un personaje profético, porque entonces tú no solamente tú no traes una revelación nueva, tú traes la revelación que está aquí. Amén. Juan el Bautista comenzó a hablar, ¿verdad? Y Jesucristo está ahí parado, le dio unas instrucciones a sus discípulos y estamos en un punto de transición. Hubo 400 años de silencio. ¿Cuántos de ustedes que están aquí presentes Dios le ha hablado en algún momento? Y de momento, silencio. Y uno se pone histérico. Yo soy malo para las direcciones. Yo cuando pongo el GPS, a mí me gusta que el GPS me hable. Cuando es una recta bien larga, yo siento que me perdí. Porque no habla, se queda callado. Me tiene que decir, vas bien, sigue así. Porque yo me pongo nervioso, porque yo con GPS y me pierdo. Imagínense si el GPS se calla la boca, a veces pierde señal y pega las vueltitas y yo me estaciono hasta que se recupera porque me extravío. Yo necesito que el GPS me diga, sigue así, vas por buen camino. Lo estás haciendo bien. Baja un poquito de la velocidad para que no te pare la policía, pero vas bien. Esta recta que dura como 500 millas, síguela. Esta es la milla primera, te faltan 499 millas. Así, y yo voy relax, ¿verdad?
Pero cuando Dios te habla, Dios no es como el GPS que te habla de vez en cuando. Dios te habla una cosa y no te vuelve a hablar más nada hasta que tú no hagas nada con lo que último que Dios te habló. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo? Yo me puse a investigar y cuando me metí dije, ¿qué fue lo último que Dios le dijo al pueblo antes de que apareciera Juan? Y era Malaquías. Yo no sé si usted leyó Malaquías, hermano, pero eso es fuerte. Eso es fuerte. Malaquías, eso era, Dios estaba enojado. Y les dijo un montón de cosas. No la voy a leer ahora porque nos salimos del tema, pero una de las cosas que Dios le hablaba era que el pueblo de Dios abandonó a Dios. Y Dios dijo, yo voy a tener que ir personalmente a arreglar esto. Y no todo el mundo lo va a reconocer. Pero los que lo reconozcan van a poder participar de este nuevo pacto, de esta cosa nueva que yo voy a empezar a hacer. Por eso es que mucha gente dice, no, que el pueblo de Dios, Israel, Dios no lo abandonó. Muy cierto, Dios no lo abandonó. El pueblo de Dios abandonó a Dios. Y por eso es que se cayeron. Y por eso es que caen de la gracia. Y por eso es que son esparcidos. Y por eso es que tú ves que están en sufrimiento. Y por eso es que tú ves que a veces cuando el pueblo de Dios es esparcido por todas áreas, en vez de preguntarse, oye, ¿qué habrá pasado? Yo sabía que yo era como que bendecido. De repente estoy como que de mal en peor. ¿Qué habrá pasado? Detente. Párate un segundito. ¿Qué fue lo último que Dios te habló? Y repásalo. Jesucristo le dio instrucciones específicas a sus discípulos. Y yo me pregunto, si Dios le habló a usted y usted no ha hecho nada con lo que Dios le habló, perdone que le diga, y me incluyo yo, estamos en desobediencia. Estamos en rebeldía, igual que el pueblo judío. Estamos en rebeldía, porque si no hicimos nada con la instrucción que Dios nos dio, recibimos de Dios y no hicimos nada con lo que Dios nos dio, pues tú no esperes que Dios vuelva y te hable otra cosa. Dice la palabra, si lo poco fuiste fiel, amén. 3 personas se lo saben. Pues está bueno, mejor que nada. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si Dios te confía algo, por pequeño que sea, por diminuto que tú creas que sea, por insignificante que tú pienses que sea, si Dios te lo dio, te está preparando para lo próximo. Yo me pregunto a veces, cuando la gente ve por televisión o ve por la internet o ve ciertas cosas, cuando Dios comienza a hacer cosas poderosas alrededor del mundo y la gente comienza a desear eso, oye, si pasara eso en donde yo me congrego, sería bueno. Pero yo pregunto, Dios no ha hecho nada desde que se abren las puertas de la iglesia. Pues si te pones a inspeccionar, quizás Dios hace rato te dio poquitas cosas y no hemos sido diligentes en manejar lo poquito que Dios nos dio. Digo yo, les dije que esto iba a ser un viaje turbulento. Pero es necesario, hermano. Es necesario, porque ya Dios está en un periodo, en una etapa. Si usted lee la palabra de Dios y tiene que entender lo siguiente, no hay tiempo que perder. Dios se está moviendo. El reino está avanzando. Y aquellas personas que no quieran participar de esto no van a ser obligados. Dios no te va a arrastrar por los pelos. Si tú no quieres, pues está bien, fantástico, pues no quieras. Pero el que quiere y participe de esto va a recibir los beneficios. Pero tú tienes que ser diligente con lo que Dios te dio. ¿Qué fue lo último que Dios te dio? Si no has hecho nada con lo que Dios te dio, bueno, aquí en despedida de año, aquí pasó algo. ¿Cuántos se recuerdan de eso? 2 personas, 3 personas. Aquí pasó algo. Aquí pasó algo poderoso. Y hay personas que han trabajado sobre eso. De hecho, les voy a decir más. A raíz de lo que Dios hizo, vino un coletazo del enemigo. Porque se levantó oposición. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia. Pero solamente los violentos lo arrebatan. Si usted cree que Dios te va a dar algo y Satanás se va a quedar como si nada, o el mundo, cuando tú abres la boca y comienzas a hablar de la palabra de Dios, siempre aparece alguien que te dice ridículo. ¿Tú crees en Dios en pleno siglo XX o XXI? Yo no sé en qué siglo estamos. En el siglo whatever, que sea, todavía tú crees en Dios, ridículo. Tú no lees. Yo sí leo. Mi pregunta es, ¿tú no lees? Dice la palabra en Mateo 12:30, el que no está conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Si usted estamos ahora esperando un avivamiento, ¿sí o no? Vimos avivamiento en Ausbury. Esto no es la primera vez que Dios hace una cosa como esta. No es la primera vez que Dios hace algo como esto. Comenzó está registrado en Hechos 2 cuando comenzaron los apóstoles, y por aquí para abajo, si usted se pone a estudiar estas historias de avivamiento, han habido muchísimos avivamientos
alrededor de todo el tiempo. De los que más relevantes ha sido el de la calle Azusa, el avivamiento de Welch, y aparentemente ahora de Ausberry, que se ha expandido por el mundo entero, hasta en Filipinas esto está prendido en candela. Esto está prendido en candela. Pero las personas se quedan mirando y dicen, fíjate, me gustaría que eso pasara aquí. ¿Cuántos quieren que eso pase aquí? Yo quisiera que eso pase aquí. Sin embargo, yo digo, pero fíjate, a lo mejor, quizás, eso ya empezó a pasar aquí. Y no nos dimos cuenta. A lo mejor ya Dios comenzó a hacer algo, porque Dios no suelta cosas. Yo le había comentado a ustedes, ¿verdad? Que cuando yo comencé a orar esa tarde, fue la primera vez en casi 12, 13 años que yo había orado como oré esa noche aquí. Y le dije, voy a hacerlo porque Dios me autorizó. Y era algo especial, algo bien bonito. Y pasó algo. Y yo digo, posiblemente, aquí hace rato empezó un avivamiento, pero todavía no lo hemos reconocido. ¿Qué fue lo último que Dios te habló? Si Dios te regaló un don, si Dios te dio algo esa noche, si Dios te ha dado algo, tú has recibido algo, tú tienes que actuar sobre eso, porque de otro modo tú estás en desobediencia. Amén. Si tú no estás leyendo la Biblia, la palabra de Dios, tú no te sientas a leer la Biblia, ¿de dónde entonces tú sacas las instrucciones de Dios? ¿De dónde? ¿De un meme de Facebook? No, eso no es la palabra de Dios, hermano. Si usted va de meme en meme, usted está en fracaso. Y le aseguro que cuando aparezca una prueba, aparezca una enfermedad, se va a desplomar. Personas que viven de meme en meme son personas que cuando el médico dice tienes cáncer, mijo, y te mueres en 6 meses. 6 meses y ya pegan a llorar. Algunos pegan a agarrar cosas fías. Bueno, en 6 meses eso no lo pago nunca. Y viven la vida loca. Pero los que están recibiendo la instrucción de Dios se sientan y examinan a ver. O el médico dijo eso y pues, maybe tenga razón, el cuerpo está afectado, pero ¿qué dice Dios? Señor, ¿cuánto tiempo me queda? Vamos a ver. Y si Dios te dice, no, papá, todavía no es. Pues entonces lo seguimos para adelante y reprendemos. Y se ven milagros y hay sanidades. De hecho, aquí en este lugar van a empezar a pasar sanidad y eso va a ser algo frecuente y constante. Usted se cree que no, pero sí. Amén. So dice que Jesucristo le dio instrucciones a sus discípulos y se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, de los discípulos. En las ciudades de ellos fue a predicar, utilizaba la poca confianza, la conexión que tiene el discípulo en la ciudad, y ahí entraba y utilizaba esa influencia inicial para comenzar a predicar, y por ahí se manejaba. Pregunta que yo hago, pregunta, ¿verdad? No tienen que contestar. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado nuestro círculo de influencia, nuestra propia plataforma de influencia para que Jesucristo pueda manifestarse? Por ejemplo, cuando hay fiesta, nosotros los hispanos hacemos fiesta por todo. Se le cayó un diente al nene, una fiesta. Para todos hacemos fiesta, y en esas fiestas pregunto yo, ¿cuántas veces hemos permitido que Jesucristo fluya? Una oración. En mi casa hacemos cena cada rato y comida. Eso, mira, parecía que somos millonarios, pero cada quien trae un poquito aquí, un poquito allá. Y anoche hicimos una fiesta en casa. Teníamos fiesta porque mi hermano está recién parido, digo él no, su esposa, y sobrinito. Es el primer Torres, porque hay uno por ojo Ortega. Y son todas nenas en casa, son todas nenas, como 35,000 nenas. Todas nenas, todas. Y mi hermana parió un bebé, varoncito, pero carga el apellido Ortega. Y entonces Pablito, sin presión ninguna, ¿verdad? Pablito es el que carga entonces el apellido. Entonces estamos celebrando. Imagínate, hay que celebrar. Y antes de comer, hicimos una oración, ¿verdad? Yo hice una oración y orábamos y qué sé yo. Y entonces yo utilicé el momento para que Jesucristo fluyera y se manifestara, ¿verdad? Si hubiese ahí algún incrédulo, algún endemoniado, lo atacábamos también. Pero gloria a Dios, ese no fue el caso. Quiere decir que si de Jesucristo no viene la instrucción y tú estás leyendo un meme y tú no estás leyendo la palabra de Dios y tú estás tratando de fluir en lo sobrenatural, pero sin escuchar la voz de Dios, pues de verdad, tú estás a lo loco. Porque si no, eso lo dice Jesucristo. O sea, si tú no estás trabajando conmigo, estás trabajando en mi contra. Y quiero que sepan que todo lo que se opone a Dios, tiene una palabra que la describe en el Antiguo Testamento y utilizamos esa palabra como si fuese un nombre propio, pero originalmente la palabra que se utiliza para todo lo que se opone a Dios es Satán.
Por eso es que cuando Pedro trató de frenar a Jesucristo para ir a la cruz, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque te estás parando entre medio de lo que yo vine a hacer y lo que Dios quiere hacer por el beneficio de todos ustedes. En tu carne quiere frenarlo. En la carne no podemos hacer nada. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Nos han sido dadas por quién? Por su divino poder. No fueron dadas por el pastor Orlando. No, por Eduardo Torres, yo se los di. Por su divino poder. Si no te lo dio él, usted no lo tiene. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de quién? De Elon Musk, Bill Gates. Por el conocimiento de aquel que nos llamó. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina. ¿Quiere decir esto? Si tú no lo estás recibiendo de Dios, tú no estás conectado con Dios, tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Aunque te emocione, aunque brinque, aunque salte, aunque se te paren los pelos de la alabanza, no tienes nada. Pero si Dios te lo dio, si tú lo tienes y estás participando de esto, entonces tú estás caminando en el reino. Ahora yo te pregunto, desde que tú recibiste algo de Dios, ¿verdad que de momento la gente que te hablaba de lo más bien ahora te hablan raro? Cuando yo me convertí hace 19 años atrás, tenía unos amigos que todos los fines de semana salían a beber. Y dale. Y me invitaron a beber un día y le dije que no, que tenía que ir para la iglesia. Y desde ese momento en adelante me trataban diferente. Y no importa lo que yo dijera, cualquier cosa que yo dijera, viene el religioso ya a regañarnos. Pues si yo no he dicho nada. Y todos los días me invitaban, vamos a beber. Y yo, por un respeto de Dios, te acabo de decir que Dios me salvó. Pues tú no me viste a mí que yo estaba borracho en las cunetas y me veía bien malito. Y de hecho, ustedes mismos me decían a mí, tú tienes un problema con la bebida. Y ya Dios me libertó y quiere volverme a llevar a eso. Vamos a hacer algo. Les dije una vez, yo voy a beber un sábado si el domingo amanecemos en la iglesia. Hacemos el trato y no quisieron. Y no me hablaron. Y dejaron de hablarme un tiempo. Y yo dije, bueno, perdí amigos. ¿A alguien le ha pasado eso aquí? ¿Solamente a mí? 2 o 3. ¿Sabes qué? Van por buen camino. Si tú no lo obtienes de parte de Dios, no es de Dios. Si tú no lo tuviste y no te conectaste con Jesucristo y lo recibiste por medio de su palabra, a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, y tú no estás conectado a eso, tú no lo has recibido todavía. Amén. Dice aquí que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús le respondió y le dijo, vete y dile a Juan las cosas que oyen y que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mi pregunta que yo siempre me hago, ¿cómo es posible que Juan, el Bautista, se paró como un loco arriesgándose una pedra? Porque a ese tiempo tú te levantabas así, esa gente no fantasmeaba, te mandaba una pedra sin pensarlo 2 veces, predicando el arrepentimiento de pecado, predicando a Jesucristo, lo anunció, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy ni digno de soltar los zapatos. Y bueno, eso fue un show lo que hizo y de rata dudando. Ven acá, ¿eres tú o hay otro? Pero tú eres loco, tú no acabas de predicar que es el que venía. Tú lo dijiste y ahora estás dudando. Pero ¿y qué pasó aquí? ¿Nadie se ha preguntado eso o solamente yo? Bueno, ¿y qué fue la respuesta de Jesús? Vete y dile a Juan, en vez de decirle, sí soy yo, como le dijo a la samaritana. Dito, hombre está preso, la está pasando mal. Dile a Jesús, como el GPS, va por buen camino. No, lo dejó ahí. Mira las instrucciones. Mira, ve a Juan y dile lo que ustedes ven y lo que oyen. Traducción, tú tienes que reconocer el mover de Dios en tu vida para saber si lo que tú recibiste realmente es de Dios o no es de Dios. Si tú no estás viendo la manifestación que narra la Escritura, tú tienes que ser sincero y no lo estás viendo, te falta. No lo has recibido. ¿Y tú sabes qué? Si no lo has recibido, it's okay. Estamos vivos, hay esperanza, todavía hay tiempo. Mira, para todos los que estamos aquí presentes,
Hoy Dios le dio una oportunidad para recibir. Hoy Dios le dio una oportunidad para enderezar tus pasos. Hoy Dios te dio una oportunidad para escuchar la palabra, para que el Espíritu Santo toque tu corazón, para que seas movido a convicción. Jacinto no tiene break. Jacinto no tiene break. Ven a Jacinto, porque no está aquí, pero no tiene break. No llegó Jacinto, pero usted llegó, usted tiene chance. Usted tiene la oportunidad de que Dios esté haciendo algo con usted. Cuando Dios te mueve, cuando Dios te llama, tú tienes una oportunidad. El problema es que a veces Dios hace cosas y las tomamos por sentado. Esa porquería. ¿Qué va a saber el gordito Carlos ese? Que mucho grita ese muchacho. No pronuncia las R ni las S. Se habla con la L de Puerto Rico. Y así me dicen a mí, lo estoy velando. Me tienen un relajo con eso. Las obras se contrastan con la escritura, con los profetas y el testimonio de los santos. Si tú estás viviendo una vida cristiana, tú tienes que estar constantemente examinando el fruto en tu vida, qué tú estás manifestando, qué tú estás recibiendo, a lo que tú estás pendiente. Si algo está pasando en tu vida y tú de momento te das cuenta de que, oye, curiosamente, donde quiera que me meto, termino orando por la gente. Pues algo está pasando. Malo es que Dios haga algo en tu vida, tú caigas patas arriba aquí, botándote espuma por la boca y salgas como si no hubiera pasado y hagas a tu esposa que entra a pescosar, hablando malo, blasfemando, apostando, haciendo un montón de poca vergüenza. Eso sí es malo. Cuando Jesucristo anduvo en la tierra entre nosotros y caminó entre nosotros, él ni brillaba, ni botaba fuego por los ojos, ni flotaba en el aire, ni era color neón. Se veía normal, se veía común y corriente, al punto de que le dieron una pescosada, una cachetada, le arrancaron la barba, vaya, lo mataron en la cruz. Así de natural y normal se veía. Cuando Jesucristo se hacía, decía, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y los fariseos se enojaban. Pero que va de muchacho, este es loco hablando y que el Hijo del Hombre, pues si este es el Hijo de José, yo lo vi cogiendo desnudo por ahí, desde chiquitito, está loco. Y bueno, lo querían apedrear, pues eso está en la Biblia, tiene que leer la Biblia, eso está ahí, no me miren raro, eso está ahí. Decían, este no es el hijo de José y el hijo de María, que nosotros lo vimos crecer. Bueno, lo vieron desde bebecito, lo vieron crecer y ahora, mira, ahora se cree Dios, ahora sí nos salvamos con este muchacho, ahora sí nos salvamos. Pero los que pudieron trascender la carne, pudieron interpretar el espíritu a través de las escrituras y lo reconocieron. Y los que pudieron reconocerlo, recibieron algo poderoso, como la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre no era del corillo, no era del bonche, no era del grupo de ellos. Ella escuchó que él andaba por ahí. Y si le tocara, aunque sea el borde de su manto, yo sería sana. Yo voy a recibir sana. Mira, ¿dónde habrá sacado ella eso? ¿No se ha preguntado? ¿No se ha preguntado? Tienen que hacerse preguntas, mis hijos. Cuando en Malaquías Dios promete que va a venir personalmente y dice que en el borde, in the border of his wing, en las traducciones se carga sanidad, en el borde de su manto, el talit que utilizan los hebreos en aquel tiempo, a eso le llaman el wing, las esquinas, las puntas. Si ese es el Mesías, pues ahí está mi sanidad. Igual que el ciego Bartimeo. Si ese es Jesús, el hijo de David, ahí está mi sanidad. Pero tiene que reconocerlo, hasta un ciego lo vio. Pero los que sí podían ver, los que tenían sus 5 sentidos intactos, algunos de ellos los subestimaban. Ese muchacho, ¿qué va a hacer este? Si ese es el carpintero, si me hizo los muebles a mí, muchacho. La mesa que está en casa me la hizo él. Ahora se cree Dios, nos salvamos ahora con este muchacho. Ahora sí nos salvamos con este muchacho. Pero cuando se fueron esta gente, dice la palabra, dice en el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto en vestiduras delicadas? Cuando tú sales todos los domingos de tu casa y vas a la iglesia o a los eventos, ¿qué tú sales a ver? ¿A un profeta haciendo un show de adivinación? ¿A un showman? Luces, centellas, a un coro de 500 cantantes que suenan como si fuera el cielo mismo. O tú vienes realmente a buscar una experiencia con el Espíritu de Dios que te transforme.
¿Qué sales a ver? Eso fue lo que Jesús confrontó a esta gente. Cuando tú fuiste donde Juan el Bautista, ¿qué fuiste a buscar? A un hombre vestido súper elegante. Esa gente aquí está, mira, en los castillos. Si lo que tú viniste a buscar un hombre bien bonito, este no es tu lugar. A menos que predique Pastor Orlando, que es mucho más elegante que yo. Pues ahí sí. Pero mientras estoy predicando yo, no busques a nadie bonito. Bueno, mi esposa difiere. Ahí está. Pero, ¿qué sales a buscar? Un espectáculo. ¿Qué vienes a buscar? Un show. Porque te digo una cosa, cuando la gente que sale para allá, para el avivamiento de Augsburg, hay que preguntarse, ¿qué fuiste a buscar allí? Porque te voy a decir una cosa, tú puedes llegar al avivamiento y recibir algo de parte de Dios, pero tienes que regresar a tu ciudad de nuevo. ¿Y qué vas a hacer en tu ciudad? Si tú fuiste allá al avivamiento y lo recibiste, y además vamos a suponer que hasta te caíste, Dios te dio una visión abierta donde viste a Jesucristo mismo hablándote. Cuando regreses aquí, tú tienes que filtrarlo por la palabra igualito. Y tienes que expresarla a través de tu carne igualito. ¿Qué salieron a ver esta gente? Y cuando Jesús le dice, un profeta, porque si lo que viniste a buscar un profeta, decía de Juan el Bautista, ahí está entonces. Y te digo más, este es más grande que todos los que han nacido de mujer. Muchos de los que viajaron a ver a Juan que estaban buscando, muchos fueron, escucharon y se fueron. De hecho, había gente viendo el bautismo de Jesucristo. Dice la palabra que descendió una paloma y toda la cosa y se abrió el cielo y escucharon. Y alguna gente así mismo se fue. Eso es un show, eso es montaje. Esos son los Illuminati. Manipulando el clima. Se fueron. Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Ahora yo le pregunto a ustedes, amados hermanos y hermanas que me escuchan, los que me ven por internet. Cuando Dios hace algo en tu vida, ¿cómo tú lo recibes? ¿Te emocionas al momento y se te olvida después? ¿O lo recibes y lo expulgas en la palabra y comienzas a trabajar sobre ello? Tenemos que ser diligentes con lo que Dios nos otorga, tenemos que ser diligentes con lo que Dios nos da. Si Dios te dijo a ti, vas a ser maestro de palabra, pregunta, ¿ya empezaste a estudiar? ¿Ya empezaste a abrir tu grupo de estudio? Si Dios te dijo, vas a ser líder en la iglesia, ¿ya estás en el discipulado? ¿Ya empezaste el discipulado? Si Dios te dijo a ti, te voy a hacer un predicador, ¿ya empezaste a buscar cómo estudiar y hacer exégesis? ¿Conectarte con alguien que te enseñe? ¿O estás esperando que baje una paloma al cielo? Tenemos que ser diligentes con lo que Dios nos da. Cuando yo comencé a trabajar en el liderato de la iglesia, me di cuenta de algo bien curioso y bien peculiar, que constantemente yo predico la palabra y le enseño a la gente a estudiar la palabra, pero constantemente me encuentro sentado o con parejas o con personas que me cuentan sus problemas. Problemas tengo yo. Mire, pastor, ¿y qué hago? ¿Qué sé yo? Ponte a orar. Usted siempre diciendo que eso es lo que yo hago, yo empiezo a orar. Y constantemente, dije, bueno, aquí como un patrón. Más me vale que yo aprenda a hacer esto entonces, porque si esto es lo que Dios me está poniendo a hacer, yo tengo que aprender a hacer esto. Y empecé a estudiar, y estudié duro, y un montón. Y de repente, cuando comienzo, hicimos la iglesia, y recibo pareja, y estamos aconsejando, me dice otro pastor, me dice, ¿tú sabías que si pasa un problema en la casa, y tú estás dando consejería, tú eres demandable? ¿Cómo va a ser demandable? Sí, porque eso es clínico, tienes que referirle eso a no sé qué rayo. Rayo, espérate. Y yo dije, bueno, pues entonces se puso la cosa difícil. ¿Qué yo hago ahora? Renuncio a todo. Yo siempre le digo a mi esposa, si yo descubro que esto de la Biblia es embuste, mañana yo me hago referee de boxeo y me dedico a eso toda la vida, viendo peleas en vivo todo el día. Porque el fútbol, eso es del diablo, el boxeo está ungido. Como decía el pastor que en el boxeo hay que ser bíblico, decía Pastor Orlando, en el boxeo aplica el principio bíblico, es mejor dar que recibir. Amén. Cuando el Señor se manifiesta, mira, nosotros cuando Dios hace algo, si lo evaluamos, nos tiene que examinarte cómo tú reaccionas o respondes al mover de Dios que está frente a ti. Por ejemplo, hay personas que comienzan a orar y comienzan a gritar y se emocionan. Hay gente que brinca, corre, salta. Y hay personas que están observando eso y dicen, mírate como medio normalito, ¿por qué brinca y por qué salta? Dios no es sordo, no hay que gritarle. Bueno, tú lo estás viendo en la carne.
Pero hay personas que se quebrantan y comienzan a llorar. Hay personas que se contagian y siguen y se forman un revolú. Porque nosotros examinamos todo conforme a lo que hay en nuestro corazón. Porque cuando Cristo se manifiesta, también se manifiesta lo que está en nuestro corazón. Y si en tu corazón tú estás lleno de carnalidad, si en tu corazón tú estás lleno de tinieblas, eso es lo que se manifiesta. Cuando Jesucristo se manifestó en la carne y comenzó a enseñar, se manifestó la bondad de muchos y se manifestó la maldad de otros, al punto de que lo mataron. Ahora pregunta que yo hago, examínate. ¿Cómo tú respondes o cómo tú reaccionas cuando Dios se manifiesta acerca de ti? Y ahí está. Tú estás ahí a grano desnudo. Lo que se manifestó, eso es lo que tú eres. Pero mira, no se asusten ni se me alarmen. Si el fruto que usted está viendo no le agrada, usted está a tiempo para cambiarlo. Amén. Porque cuando se manifiesta el Señor, también se manifiesta lo que hay en el corazón del individuo. Dice la palabra que cuando Jesús decía, les mandamos a Juan el Bautista que no comía ni bebía, y decían que estaba endemoniado, porque no comía ni bebía. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice que ese hombre también está endemoniado con un bojachón. Fuimos a las plazas para que baile, te tocamos canción, no bailaste. Te cantamos, no quisiste hacer nada, te la tocamos a tu son y no bailaste. Pero no digas que Dios no hizo nada, porque Dios lleva tiempo esforzándose, alcanzándote en tu lenguaje, en tu idioma, que lo puedas entender, que lo puedas comprender. Imagínate, si Dios te habla cosas celestiales divinas, tú no las entiendes. Jesucristo lo dijo, les hablo cosas naturales y no las entienden. Imagínate si le hablo las celestiales. Jesús dice la palabra y luego dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y se quedaron como que, ¿qué dijo? Un trabalengua. Bueno, el reino de los cielos, dice la palabra que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra arrebatar en ese porción particular lo que retrata es como cuando tú ves un fruto en un árbol y lo agarras y lo arrancas para ti. El reino de los cielos hasta ese momento era inalcanzable. Nadie había podido traer el reino de los cielos. Todo lo que había pasado hasta el momento eran tipo, sombras, figuras, eran ejemplos, eran modelos, eran unas maquetas de lo que venía. El tabernáculo era Dios dándote un ejemplo, enseñándote, mira, esto es de práctica, para que cuando venga lo real, cuando venga lo verdadero, cuando venga lo perfecto, tú puedas trabajar en esto, utilizando el mismo modelo. Bueno, eso es lo que dice el libro de Hebreos. Te dice, imagínate, si el ejemplo, Dios se manifestaba, imagínate ahora que tenemos lo real y lo verdadero. Imagínate cuando lo verdadero se comienza a manifestar. Cuando la palabra de Dios comienza a enseñar ciertas cosas, ciertos principios y conceptos, y nosotros los comenzamos a adoptarlos y a abrazarlos, pero no hacemos nada al respecto. Amados hermanos y hermanas, olvídese de avivamiento, olvídese de eso entonces. Si no haces nada con lo que Dios te ha enseñado, tú recibes y eso cae en tierra estéril, no lo esperes el avivamiento, te va a salir callo en los pies. No viene porque no lo va a recibir, porque no lo va a reconocer. Pero cuando hay una comunidad comprometida con trabajar lo que Dios le confía, te aseguro una cosa, que una vez no se acaba nunca hasta que Cristo regrese. Bueno, hay personas que llevan más de 30 años, bueno, los pastores llevan 30 y pico de años, ¿verdad? En el evangelio, más, mucho más. El pastor lo agarró el Señor desde nene, jovencito, y todavía sigue. Es como si le hubiesen puesto una batería mejor que las Tesla. Y por ahí siguió, por ahí siguió, por ahí. ¿Por qué? Porque algo hizo Dios y no pasó desapercibido. Cuando Moisés vio la salsa ardiente y dijo, ¡ay, qué raro que no se quema! Y para allá fue de presentado. ¿Y por qué no se quema? Y se encontró con Dios. Ahora pregunto yo, ¿cuántos de nosotros hemos visto algo sobrenatural que pasa alrededor nuestro, pero hemos pasado de largo? Ah, está bien, está prendido en fuego, ese no es problema mío. Que llamen a los bomberos. ¿Tú sabes cuál fue mi salsa ardiente? Mi salsa ardiente fue cuando yo era adicto a la droga, era adicto al alcohol, estaba deprimido y me quería matar. Y oré y de momento todo eso se fue. Y yo dije, qué raro. ¿Qué fue? Adiós, caray, ¿qué pasó? Y cuando empecé a investigar, imagínate, me quedé pegado. La palabra nos declara y nos avisa. Dice la palabra aquí que desde el 8 al 15 dice, de cierto digo que no ha nacido nadie más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño en los reinos de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas
y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quiere recibirlo, era el profeta, el Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. El Elías que había de venir. Elías, cuando la palabra de Dios te describe, dice que en Malaquías dice que el Señor le enviará a Elías antes del día del Señor. Quiere decir que dice, bueno, y Elías reencarnará. ¿Irá a reencarnar Elías? Bueno, Elías no se murió, está vivo. Y la gente pensaba, de hecho a Jesús lo confundieron con Elías. La gente, ese es Elías. Pero tú no acabas de decir que nació de María, muchacho. Cuando Juan comienza a predicar y cuando comienza a cumplir la palabra y Jesucristo te está diciendo, todo lo que tú veas que yo haga, tienes que filtrarlo por la Escritura, porque yo no me muevo a menos que el Padre me lo haya mostrado. Jesucristo vivía con un propósito, de manera intencional. Todo lo hacía con un propósito y a propósito. Es más, la cruz no fue coincidencia. La cruz no fue casualidad. La cruz fue la suma de todos los males ante la manifestación y revelación del Señor Jesucristo. Cuando Él se manifestó, también se manifestó la maldad. Todo lo que es de Dios va a ser atacado por el mundo. Todo. Y usted dirá, ¿dónde está ese ataque del mundo a la iglesia? ¡Embustero! Bueno, vaya a la plaza y predique. A ver si no aparece aunque sea uno que le hable una mala palabra. Vaya, salga y hágalo para que usted vea la resistencia. Pero no se tiene que ir muy lejos. Yo le voy a mostrar un campo de batalla que usted ha pasado por alto y desapercibido y probablemente es el campo de batalla más feroz que existe en su corazón. Ahí es que tiene que empezar. Ahí es que tiene que empezar. Cuando tú comienzas a estudiar la palabra y empiezas a leer genealogía de Jesucristo y te quedaste dormido. Diache, Señor, yo quiero orar, pero no pude, me dio sueño. Vamos a orar. Y se ajodilla uno y pega a bostezar. Yo oro acostado mejor. Y se arropa, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, amén. Hay una resistencia. Hay una resistencia. O cuando alguien, ¿verdad? No sé si les pasa a ustedes en esta iglesia, no, porque esta es la congregación de los santos, pero hay lugares donde personas, donde van manejando y le hacen corte pastelillo, que en Puerto Rico le llaman así, que te cruzan de frente. Y la gente, mira, se enojan. No yo, porque yo soy santo también. Mire, da trabajo, hermano. Da trabajo controlarse. Y se levanta toda esa tiniebla, toda esa porquería que hay dentro de uno, sale a relucir. Y tú tienes que controlarlo. Hay violencia porque el reino está luchando con tu carne. La palabra te describe los frutos de la carne. Dice eso, violencia, fornicaciones, orgía, todas esas maldicencias, asesinatos, homicidios. Todas esas cosas son cosas de la carne. Y se oponen a todo lo que es de Dios. Y todas esas cosas habitan en nosotros. Yo tengo una lucha horrible con la harina. La harina. ¡Ay, qué trabajo da! Yo un canto de pizza y yo me tengo que ir y empezar a orar. Te reprendo en el nombre de Jesucristo y comienzo a orar y me tengo que ir. Porque si yo toco una pizza, no suelto la pizza por un par de meses. Y me sube la presión. Es una lucha constante. Imagínense, si es con la comida solamente, ¿usted cree que a la hora de la verdad, cuando alguien me hace una ofensa a mí, no me da trabajo devolver la ofensa? Mira, usted tal cosa. Y yo, ay, si te supiera. Si te supiera lo que está diciendo. Dios, si tú supieras quién te habla, no le dirías eso. Pero eso es ego. Eso es ego. Eso es yo. Yo soy el más bravo. No, pues no sé, imagínate, hasta cuando la carne se levanta y se pone, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesucristo? ¿Cuáles fueron las instrucciones? Ama a tus enemigos, bendice al que te maldice y ora por el que te persigue. Señor, Dios mío, dame fuerza, Padre, porque ese hombre me sigue hablando así de esa manera y yo, mira, Señor, tú me conoces. Mira, Señor, tú me conoces. Bueno, y en la carne, y comienza la lucha, y comienza la lucha, y comienza la lucha, y comienza la lucha. Y en los matrimonios, a veces, los maridos, venir tan buenos que somos los maridos, a veces las mujeres se ponen así, medias imprudentes. Y le hablan al marido así, ¿qué tú te crees que estoy? La Biblia dice que te sometas a tu marido. Bueno, si muero hoy es por el evangelio, así que muero como mártir. Muero apedreado. Pero hay una lucha fuerte.
En nuestro corazón hay una lucha constante, porque la instrucción de Jesucristo fue una y nosotros hacemos otra. Y esa pelea siempre va a estar ahí presente. Siempre va a estar ahí presente. Y toca de nosotros, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos la arrebatan. No solamente yo voy a la iglesia el domingo y qué sé yo, leo tengo el programa de leer la Biblia por un año y la leo así por encimita en 3 minutos. Y luego continúo como si nada. Amado, la carne no descansa, el enemigo no descansa, en nuestro corazón y nuestra mente no descansa. Nosotros sabemos, si somos sinceros con nosotros mismos, sabemos y entendemos que a veces queremos hacer lo bueno y no podemos. A veces respondemos antes de pensar y nos arrepentimos. Dianche, ¿qué yo dije? Ay, Padre Santo. Ayer estábamos mi hermano recordando cuando éramos jóvenes, ya somos ya adultos, gente seria. Él se peina, yo me peinaba, pues ya no me peino. Pero los revoluciones que nos metíamos cuando nenes, por la mala maña de hablar antes de pensar. Alguien nos dijo algo y le respondimos de una forma que no debimos. Y ahí nos envolvimos en una pelea. Hasta mi papá tuvo que ir a rescatarnos. Eso fue horrible. Bueno, otro día le cuento. Pero cuando tú entras en el reino de los cielos y tú comienzas a trabajar y tú comienzas a decir, ¿cómo rayos yo voy a vencer la carne? ¿Cómo? ¿Quieren saber cómo? Bueno, me queda poco tiempo. Pero mira, le tengo la fórmula ganadora. ¿Quieren saber la fórmula ganadora? Sí, 2 personas, pero se los digo cuando salgamos. ¿Nadie más quiere? Ok, la fórmula ganadora. Vaya conmigo a 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1. Del 5 al 10. 2 de Pedro 1, del 5 al 10. Dice así, ¿ya lo tienen? Sí, mira, el pastor tiene esa Biblia entrenada. Ya, y cae rápido. ¿Quién me la tiene? Amén, gloria a Dios, vamos encima. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas casi nunca vas a caer. ¿Verdad? Eso es lo que dice. No caerás cuando estás en la iglesia orando. No caerás cuando está predicando el pastor. ¿Qué dice ahí? No caeréis jamás. Jamás. Tú no caes más nunca. Más nunca tú caes. Dice la palabra, eso no lo digo yo. Eso dice la palabra. Si tú haces estas cosas, la fórmula ganadora. Tú haces esto, tú no caes jamás. Yo te voy a explicar ahora. Dice que a tu fe, la fe, ¿de dónde viene la fe? La compramos en la pulga. Por Amazon, por Chain. No se compra por Chain, no voy a buscarla. Mi esposa tiene un vicio malo con Chain. Mi esposa y Chain es como yo y la harina. Pero eso es tema para otro seminario. La fe dice la palabra que viene como por el oír. ¿Y el oír qué? Los memes de Facebook. La predicación de YouTube. ¿Qué? ¿Por dónde viene? Por la palabra de Dios. Pues fíjate, si tú estás escuchando la palabra de Dios, tú no estás jugando todavía. Empieza por ahí. Cuando tú recibas la fe, que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, entonces a tu fe añádele virtud. Y la virtud es un curso íntegro de pensamiento, sentimiento y acción. Porque dice la palabra que la fe sin obra es muerta. La fe por consecuencia te pone en movimiento. Y dice, y a tu virtud añádele conocimiento. ¿Y qué es conocimiento si no es aprender? Llegar a conocer, tener entendimiento. Tienes que, sacarle el plastiquito y darle uso a las neuronas. Hay que pensar, hay que escudriñar. Tú no puedes leer la Biblia, tienes que leer la Biblia. Sentarte y analizarla. Al conocimiento añádele dominio propio.
que es la virtud de quien domina sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales. Esas son las palabras de definiciones del Strong Dictionary. Eso es el contexto de la palabra, de lo que le está diciendo. Tú tienes que dominar tus apetitos. A la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Por eso es que yo y la harina, mira, estamos ahí peleados. Ayer pequé porque comimos lasaña, pero es que era una ocasión especial, hermano. Me prometieron una de dieta y no cumplieron. Yo pues ni modo. Y después mira si el diablo es malo. De la carne cochina, como dice el pastor, me comí la lasaña y después me comí un canto de pan con ajo. Y después al rato me escondí y me comí otra lasaña. Y ya me baraté, ya para qué. No, ahí el dominio propio falló. Dice así: al dominio propio añádele paciencia. La paciencia, que tiene paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Firmeza, constancia, perseverancia. A la paciencia añádele piedad. Que la piedad es una reverencia, un respeto hacia las cosas de Dios. Si tú no reverencias las cosas de Dios, aquí mismo puede aparecer un ángel brillando y todo, y tú vas a decir, esos fueron los proyectores nuevos que botaron una luz, y vas a buscar cómo negociarlo, pero tú nunca no vas a querer reconocerlo. Si tú no reverencias al rey, bueno, la gente dice, Dios no existe. Si Dios existe, que se aparezca ahora mismo. ¿Qué te crees tú que eres, muchacho? Tú estás vuelto loco. ¿Tú sabes quién es Dios? Bueno, dice así: a la piedad añádele afecto fraternal, amándose los unos a los otros, rompiendo barreras que dividen y subsanando las diferencias. Y al amor fraternal añádele amor, que es benevolencia y afecto. Es un patrón constante, es un patrón constante. Si te das cuenta, al final, la consecuencia final es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Que independientemente de lo que pase, las diferencias que hayan, empezando por las diferencias culturales, que comencemos a trazar lazos, que comencemos a comunicarnos y comencemos a hacer una comunidad de fe, y que comencemos a amarnos como Jesucristo nos amó a nosotros. El hermano te ofendió, trátalo como un hermano menor en Cristo. Si tú sabes que el hermano es inmaduro o la hermana es inmadura y te está ofendiendo, tú lo reconociste, Dios te lo reveló, tú lo entendiste, es porque te toca a ti trazar el camino. Enséñale entonces cómo se hace. No devuelvas mal por mal. ¿Te hablo feo? No le hables feo tú para atrás. No le des una garnatada. Respéteme, hermano. No hagas eso. Dios libre. Pero mira, si tú haces estas cosas, tú no fallas jamás. Ahora yo te voy a regalar 4 cositas a las cuales tú puedes, mira, tomarte el pulso, darte cuenta de que si tú en esta área estás fallando, te vas a alejar de Dios. Cuando tú te sientas que te estás alejando de Dios, te lo aseguro, examínate en estas 4 áreas y yo te aseguro a ti que una de esas áreas va a estar faltando en tu vida. Yo le llamo a esto las 4 columnas de un cristiano maduro. Primera columna, tu relación con Dios. Tu oración. ¿Qué tiempo tú pasas ahora en oración? 5 minutos, 1 hora, un fin de semana entero. Cuando estás adorando, ¿qué tú estás adorando o estás cantando una canción? Porque mire, yo canto, pero soy feo. Pero cuando yo canto con el corazón y yo presento adoración, a mí no me importa si se oye feo. Tápense los oídos porque yo estoy ahí, me derrama. A veces me voy a la esquinita ahí y Dios trabaja conmigo. Nosotros, cuando descuidamos esa área de nuestras vidas, estamos descuidando un área vital de nuestra relación con Dios. Si no estás orando, tú no estás hablando con Dios, no hay una relación, no hay una comunicación. Segundo, estudio de la Escritura. ¿Qué tiempo tú pasas leyendo la Biblia? No Facebook, no YouTube, no Instagram. La Biblia. ¿Cuánto tiempo tú pasas leyendo la Biblia? Yo le doy gloria a Dios por la hermana Consuelo, porque siempre todos los días nos envía una escritura. Obligado vas a leer algo estás leyendo. Y si ni eso podemos hacer, olvídate que estamos peor de lo que nosotros pensamos. Si tú no estás leyendo la Biblia, tú no estás recibiendo instrucción, tú estás perdido, estás como el GPS cuando estás buscando señal. ¿Para dónde voy, GPS? ¿Para dónde voy? Y te caes por un barranco, después no culpes a Dios. Tercera columna, la congregación. Tú lees la Biblia, adoras, oras en tu casa, te derramas en la presencia de Dios, pero ni siquiera puedes estar con tus hermanos y el amor de Dios no está en ti y no puedes amar a tu hermano, ¿really? La Biblia dice que tú no amas a tu hermano que puedes ver, ¿qué vas a amar a Dios que no lo ves? El amor de Dios no está en ti. Juan es el que dice eso, no me mire así. Juan es el que le dice, embustero, si tú no puedes amar a tu hermano, embustero, tú no amas a Dios tampoco. Primero, tu relación con Dios. Segundo, tu estudio de la palabra. Tercero,
tu congregación. Y la cuarta es la suma de todos estos tres elementos, que es el testimonio. Cuando tú comienzas a contarle a otros lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando tú comienzas a proclamar el evangelio. A amar lo que Dios ama como Dios lo ama. Cuando tú comienzas a trabajar dentro de la congregación, dentro de la comunidad que tú estás sirviendo y comienzas a invertirte en ella, eso es una consecuencia de tu relación con Dios. Cuando tú recibes algo de parte de Dios y Dios te comienza a hablar, Dios no te dice quédate con eso hasta la tumba, no hagas más nada. Toma esta palabra, toma esta visión, te lleva al cielo, una visión del cielo, te lleva al infierno, una visión del infierno, ahora te quedas callado, no le digas a nadie, no. Obligado, tú tienes que contarlo. Porque sale, explota. Cuando tú sientas que estás enfriando en la palabra, cuando tú sientas que estás enfriando, examina esas 4 áreas. Yo te aseguro que una de ellas está fallando. Y cuando tengas esas 4 columnas en posición, trabaja la fórmula de Pedro. A la fe, añádele paciencia, la virtud, todo ese trabalenguas que nos dio el apóstol Pedro. Y que dijo que si hacemos eso, más nunca vamos a caer. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere recibir algo de parte de Dios hoy? No, ok, pues está bien, pues nos vamos. Si quiere o no quiere, pues póngase de pie. Póngase de pie. Pero hoy vamos a orar. Y yo quiero que usted se comprometa con Dios. Usted y Dios, ahí personalmente. Usted con Dios. Sea que Dios te hable algo hoy, sea que Dios te haya hablado algo hoy, o sea que Dios ya te había dicho algo en el pasado, sea que Dios ya comenzó a tratar contigo en algún momento, comprométete con Dios desde este momento en adelante a actuar sobre ello. Tú tienes que hacer el compromiso. Si tú no estás dispuesto a caminar en el camino que Dios te trazó, tú no vas para ningún lado. Si tú no quieres avanzar, tú no quieres crecer, Dios no te va a obligar. Dios no te va a agarrar por las orejas ni por los pelos. La palabra te enseña, tú testificas. Bueno, Jesucristo le dijo a sus discípulos, ve a tal casa y di, predica, y si alguien te recibe, dispara a vosotros. Si alguien la recibe, ahí se quedó. Si no, hasta el polvo de los pies sacúdete. Sigue caminando. ¿Te recibieron? No, pues sigue caminando. Amén.